Buen día, jóvenes, nos encontramos otra vez en una nueva clase y en este caso nos toca ver el algoritmo DES. Antes que nada quiero aclararles que por motivos de tiempo no podemos ver todos los algoritmos. Ahí en la antología ustedes van a encontrar que hay diferentes métodos de encripción y por cuestiones de tiempo no me da tiempo de explicarles todos, así que vamos a omitir unos cuantos y voy a tratar de explicar los más importantes. En este caso, como es un estándar el que vamos a ver, sí es importante que lo veamos, ¿sale? Bueno, DES, que en inglés es Data Encryption Standard. ¿Qué quiere decir? Que es el estándar de encriptación de datos. Bueno, como les mencioné, es un estándar. Si no les había yo mencionado antes lo que es un estándar, se refiere a que es utilizado por todos. Por su uso significa que si alguien, en este caso en 1977, quería utilizar un algoritmo de encripción, tenía que utilizar el DES. Fue en colaboración con la empresa IBM y aplicado en Estados Unidos específicamente para las redes. Bueno, ¿cuáles son las características de este algoritmo? Ofrecer un alto nivel de seguridad relacionada con una pequeña clave utilizada para cifrado y descifrado. Bueno, ya en el anterior método que vimos por sustitución no existe ninguna clave, sino que solo es un algoritmo o un método en el que solo tenemos que recorrer tres palabras. Después de esto ya nace la necesidad de una clave. Ahorita vamos a ver para qué es utilizada. Bueno, primero que nada también tiene que ser comprensible. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de un algoritmo, quiere decir que se entienda qué es lo que está haciendo, pero a pesar de eso no depender de la confidencialidad del algoritmo. ¿Qué quiere decir con esto? Que primero se tiene que saber cómo se hace, es decir, que se conozca, por eso dice que sea comprensible, pero aparte de eso, que no importa si alguien conoce el algoritmo. El chiste es de que al que sepa el algoritmo, sepa que le va a costar o que es casi imposible conocer cómo esa solución. Bueno, ¿y cómo es eso? Se van a preguntar ustedes. Bueno, primero que nada debe ser adaptable y económico. ¿Qué quiere decir? Que debe ser sencillo su algoritmo y a la vez no ser tan caro. Ser eficaz y exportable, es decir, que se pueda llevar a otro lado y que se pueda descifrar de una manera. Bueno, el principio del funcionamiento. Se trata de un sistema de cifrado simétrico por bloques de 64 bits. Como ustedes saben, toda ingeniería se marca a partir de lo que son el código binario. Entonces cada letra se divide en un byte, que ese byte está dividido en 8 bits. Quiere decir que la clave de cifrado tiene, en este caso, 8 palabras, 8 números, 8 letras. Perdón, no son palabras, 8 letras, porque nada más están ocupando ese byte. Se utilizan como control de paridad, es decir, para verificar. Cada uno de los bits de la clave de paridad se utilizan para controlar uno de los bytes de la clave de por paridad impar-impar. Es decir, que cada uno de los bits de paridad se ajusta para que tenga un número impar de 1 dentro del byte. Bueno, pasemos a la siguiente parte. El algoritmo se encarga de realizar combinaciones, sustituciones y permutaciones entre el texto a cifrar y la clave, asegurándose al mismo tiempo de que las operaciones puedan realizarse en ambas direcciones. ¿Qué quiere decir? Este algoritmo lo que permite es descifrar, y si se corre en orden inverso también se puede descifrar. Podemos cifrar y descifrar una palabra a través de una clave, haciendo el proceso inverso. La combinación entre sustituciones y permutaciones se llama cifrado del producto. En general, DES utiliza una clave simétrica de 64 bits, de los cuales 56 son usados para encriptación, mientras que los 8 restantes son de paridad. Como la clave efectiva es de 56 bits, son posibles un total de 2 elevado a la 56. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos ese numerito que miran ustedes aquí, de 72, es que tenemos 72.000 billones de claves posibles. Es un número un poquito grande, ustedes pueden ver ahí el número en pantalla, y es el total de claves que se puede hacer con este cifrado. Es decir, que hay 72.000 billones de posibilidades de que sea una clave o una palabra, por lo que la ruptura del sistema por fuerza bruta o diccionario es sumamente improbable, aunque no imposible si se dispone de suerte y una gran potencia de cálculo. Bueno, entonces tenemos 72.000 billones de claves
posibles para descifrar algo, que quiere decir que una persona normal no puede descifrar un código de esta magnitud. Bueno, el algoritmo es el siguiente. Primero que nada, tenemos una permutación de un bloque de 64 bits. Como les había yo dicho, se divide en 64 bits, es decir, 8 letras o 8 números, y cada una compone un byte. La separación se separa esos 64 bits en dos bloques. Aquí es donde toma dos caminos. Y en medio de esto, aquí hay algo que es la K. Esta K representa lo que es el key en inglés, que es como palabra secreta o la llave. Entonces, esta palabra secreta es la que nos va a servir para hacer las permutaciones y utilizar algo que se llama XOR. Aquí donde miran este símbolo de X, de símbolo de más, se va a hacer lo que es la clave XOR a partir de la llave que tenemos, y junto con esto vamos a hacer una permutación. Todo esto se va a realizar durante 16 veces. Bueno, vamos a aclarar algo. El algoritmo es muy complicado matemáticamente. Nos llevaría aproximadamente una hora o hora y media demostrar cómo es el algoritmo. Incluso yo me imagino que ustedes han de estar viendo este algoritmo y se han de imaginar que no lo van a poder resolver. Es demasiado difícil. Afortunadamente para ustedes no vamos a tratar con el algoritmo en sí, es decir, no vamos a hacer las operaciones para resolver uno porque no tendría caso. El chiste es que ustedes sepan cómo funciona, más no que lo tengan que hacer, porque ya en estos tiempos ya no tenemos que hacer. Esta clase no es de encripción, entonces nada más tenemos que conocer cómo funciona y posteriormente lo podemos ejecutar. Bueno, palabras claves en esto. Recuerden ustedes, aquí dice lo que es permutación y lo que son combinaciones. Aquí habíamos dicho que se hacen combinaciones y permutaciones. Entonces vamos a la palabra clave permutación. En matemáticas, una permutación es la variación del orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado o una tupla. Entonces el algoritmo ya me marca la tabla, ustedes que pueden mirar aquí en medio. Esta tabla ya viene por defecto en el algoritmo, es decir, hay que utilizar la permutación a través de esta tabla. Entonces, primero me dice aquí donde está encerrado el cuadrito que este bit es el de la posición 58, es decir, si yo empiezo a contar de este lado en la tabla que está a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a la posición 58, aquí tengo el número 1, entonces esta la voy a pasar a una tercera tabla donde el bit 58 va a ocupar la posición 1. El bit 50 va a ocupar la posición número 2, el bit 42 va a ocupar la posición número 3 y así sucesivamente. Por eso les digo que este algoritmo llevaría mucho tiempo que yo les explicara cómo funciona y cómo se va a tratar, porque es muy cansado y un solo error que cometamos, pues obviamente ya todo el proceso no va a servir y se tiene que realizar 16 veces. Eso es lo que hace una permutación. Regresemos aquí al algoritmo, ustedes miran donde dice permutación. Bueno, lo que se tiene que hacer es que es el resultado del primer cruce con XOR, se tiene que hacer una permutación, es decir, cambiar el orden de donde fue quedando los bits para posteriormente volver a hacer otro XOR, y del resultado de este vamos a hacer otra permutación, es decir, regresar a esta parte donde los bits que nos vaya dando como resultado los vuelvo a acomodar del otro lado. De esta forma 16 veces haciendo las combinaciones. Es por eso que aquí me dice que hay 72,000 billones de posibilidades en una clave, es decir que tenemos mucho, ya sea un bit que vaya a cambiar todas nuestras operaciones, es lo que va a generar todos estas diferentes claves o diferentes resultados que nos pueda dar. La puerta XOR o compuerta XOR u OR exclusiva es una puerta lógica digital que implementa el O exclusivo, es decir, una salida verdadera resulta si solo una de las puertas de entrada es verdadera. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí tenemos la entrada A y la entrada B. Si tenemos una entrada 0 y otra entrada 0, el resultado nos va a dar 0. Si tenemos una entrada 0 y una entrada 1, el resultado nos va a dar 1. Si tenemos un 1 con un 0, el resultado nos va a dar 1. Quiere decir que solamente si hay un 1 nos va a dar
como resultado 1, pero si son dos unos, la salida va a salir negativa, 0. Entonces, ¿qué es el XOR? Regresemos aquí al algoritmo. Quiere decir que necesito yo dividirlo en dos secciones de 32, mi mensaje o los 64 bits. Después de eso, yo voy a ponerle aquí con una clave. Con esta clave yo voy a hacer lo que es el XOR, lo que les estoy diciendo. Voy a hacer combinar los bits que están acá, ya divididos, a las salidas y darle una nueva salida. Posteriormente, después de ese resultado que me dé, lo que yo voy a hacer es tener una salida diferente y tengo que ejecutar una permutación. Entonces, por cada combinación voy a ejecutar 16 veces una clave XOR y una permutación. Del resultado que me dé de esas, nuevamente voy a utilizar la misma operación durante 16 veces. ¿Se imaginan el tiempo que les tomaría hacer eso? Bueno, de eso se trata el algoritmo DES. Actualmente DES ya no es un estándar y fue roto en enero de 1999. Como ustedes saben, ahora las computadoras tienen mayor capacidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que una computadora ya es capaz de hacer miles de operaciones en segundo. Entonces, esos 72,000 billones que habían visto ustedes ya pueden ser resueltos en menos de un día. Ustedes ya saben que las computadoras ahora ya también que vimos los sistemas distribuidos, si ustedes se acuerdan, se pueden utilizar diferentes computadoras a la vez como un mismo sistema. Entonces esas computadoras pueden estar haciendo operaciones. ¿Recuerdan ustedes lo que les mencionaba yo de los sistemas distribuidos? Es decir, pongo 4 o 5 computadoras a trabajar a la vez. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Tú vas a descifrar esto, tú vas a descifrar lo otro. Así dividimos el trabajo y ya puede ser más fácil encontrar la clave que nosotros estamos buscando. En 1999 este algoritmo ya fue roto y ya fue utilizado. Después de eso, a partir de ese año, cuando se descubrió una nueva clave de 56 bits, lo que se hizo para evitar el ataque de fuerza bruta fue elegido como una forma de agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo. ¿Qué es lo que se hizo? Se duplicó el número de bits, que quiere decir que si ustedes teníamos en el anterior 64, ahora se utilizan 128, de los cuales podrían ser utilizados únicamente 112. El número que nos daría eso es 2 elevado a la 112. Es una cantidad de número que no la puedo mencionar, no tengo la capacidad de decir cuál es el número, ni tiene caso que yo se los diga, es decir que es un algoritmo muy seguro. Bueno, ¿cómo funciona el algoritmo de DES? Ahorita, afortunadamente para ustedes, no tienen nada que programar. Nos vamos a evitar la pena y yo ya tengo el algoritmo programado acá. Uno que es para encriptar, que es el código que ustedes pueden mirar por acá, y un algoritmo para desencriptar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los algoritmos o de los sistemas que manejamos? Desde hace mucho tiempo, cuando nació la programación, ya no es necesario estar ejecutando las operaciones en papel o estar probando nosotros una por una, sino que la computadora nosotros lo programamos. ¿Se acuerdan como la primera tarea que hicimos la semana pasada, que hicimos con Excel? Pues básicamente se puede hacer lo mismo. Se programa en una computadora que vaya resolviendo las mismas operaciones durante un cierto tiempo y esta ya va a ser capaz de descubrir la clave. Bueno, ¿cómo funciona el algoritmo DES ya hablando en programación? Bueno, se necesitan una cosa muy importante, es una clave secreta. Yo por acá tengo una clave secreta donde, por ejemplo, voy a poner que mi clave secreta es UDS y la palabra clave es Eduardo. Y ahora le voy a dar en el botón de encriptar. Aquí aparece ya el mensaje cifrado, es decir, la clave de Eduardo. Cuando yo le doy cifrar, este es el mensaje o lo que me está diciendo que significa que es Eduardo.
no tiene que ver nada con sustituir palabras, sino que se utiliza el algoritmo que les acabo de mencionar, se ejecutó. Si ustedes pueden ver, ahorita lo acabo de resolver en menos de un segundo. Al aplastar el botón, el algoritmo ya se ejecutó, porque la computadora tiene la capacidad de procesar toda esa información en cuestión de milésimas de segundo. Ya no se tienen que hacer todas las operaciones matemáticamente como humano. Si yo aquí utilizo la palabra clave UDS para desencriptar, me va a decir que el nombre es Eduardo. Entonces supongamos que mi clave de wifi es no sé, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ¿no? Esa es mi clave de wifi. Ahí es donde se utiliza ya lo que estamos mencionando, lo de las redes. Esa es mi clave de wifi, ¿no? Entonces, si un hacker o una persona quiere utilizar esa clave, yo le voy a poner la misma clave aquí. Voy a cambiar de clave. Voy a cambiar una clave que sea corta, por ejemplo, sol. La clave secreta es sol. Y le voy a dar aquí que me vaya a encriptar, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que todo este código está encriptado. Si yo utilizo la clave secreta UDS y le doy desencriptar, me dice que no es la palabra clave. Entonces no me va a poder convertir esta palabra porque no corresponde a esta clave. Entonces la diferencia con este algoritmo que tenemos acá, vamos a regresar un poquito en esta parte, que me dice que es una clave simétrica. ¿Qué quiere decir simétrico? Que tiene una medida en específico, es decir, que era específicamente de 64 bits. Como ya les dije, eran 8 letras que se utilizaban o números. Entonces la clave ya muchas personas sabían que tenía una longitud de 8, es decir, se especificaba que ya sabía cuál es la longitud. Entonces a partir de eso se empezaba a trabajar con fuerza bruta, tratar de describir. Si yo le pongo la palabra cel, pues tampoco me va a dar el resultado que yo estoy buscando, porque no es la palabra clave. Algo muy importante en el algoritmo, vamos a regresar por acá, que ustedes pueden ver las interacciones que se va a hacer, las permutaciones que ya les expliqué qué cosa es únicamente cambiar de lugar el orden donde está cada bit y utilizar la clave XOR a partir de una clave. Es esto que miran ustedes acá, la clave K, la palabra clave. Ustedes, como ya lo mencioné en esta parte, veamos aquí en las características que tiene el algoritmo DES, es que no debe depender de la confidencialidad del algoritmo. Es decir, ya conocemos el algoritmo, sabemos cómo funciona, sabemos utilizarlo, sabemos cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer, y yo lo puedo programar así como lo tengo acá. Pero si no conozco la clave secreta, esta que está por acá, si no conozco cuál es, únicamente no me va a poder resolver ese algoritmo. Entonces esa clave yo la voy a poder obtener y saber cuál es únicamente si yo le digo a la persona que le estoy mandando el mensaje cuál es la clave. En este caso, como les dije, es sol, le doy desencriptar y aquí está la clave secreta. Aquí está la palabra que se había encriptado, porque yo conozco cuál es la clave secreta. Es la importancia de este algoritmo. Veamos las características. Recuerden bien las características. El algoritmo como tal no se los voy a preguntar, no va a venir en el examen, pero sí necesito que recuerden cuáles son las características y cómo funciona. Cómo funciona a través de permutaciones, es decir, que se cambia el orden donde están los bits, y de lo que es XOR, es decir, se va haciendo una combinación en pares de bits, y dependiendo del resultado se va haciendo. ¿Cuál es la dificultad de todo esto? Que se tiene que hacer 16 veces, es decir, mucho tiempo. Pero, como ya lo dije antes, las computadoras de esos tiempos pueden realizar operaciones durante mucho tiempo. Muchas operaciones en poco tiempo. Este algoritmo ya no es seguro, pero desde el 77 hasta el 99 fue un estándar que no podía ser roto, es decir, que costaba mucho para romperse. Pero aún de que es descifrado a partir de fuerza bruta. ¿Qué quiere decir el algoritmo de fuerza bruta? Precisamente, vamos a regresar en esta parte. Regresamos a la presentación. Bueno, el triple DES es lo que acaban de ustedes ver ejecutándose ahorita. Su tarea, ¿cuál es?
ahorita esta semana, pues los voy a poner a que ustedes ejecuten el algoritmo de fuerza bruta. ¿Qué es eso? Instala el programa para encriptar y desencriptar. Córrelo con la clave cifrada que te tocó. Resuelve cuál es la clave privada por fuerza bruta. Y la clave está compuesta por una letra y un número, del 0 al 9. Envía la tarea con la clave, anota el tiempo que te llevó. Y en caso de que no puedan correr el programa, ustedes tienen que hacer en una hoja blanca a mano, es decir, que yo sepa que ustedes las escribieron, todas las claves posibles. Es decir, si tenemos una letra, que son 27 letras posibles, y un número del 0 al 9, si multiplicamos estos 10 dígitos por los 27 de las letras, me dan 270 posibles combinaciones de la clave privada. En este caso es para que no les lleve mucho tiempo, aunque sí les va a llevar mucho tiempo. Por ejemplo, les explico cómo está la tarea. Yo ya aquí tengo el programa, entonces ustedes en la parte de recursos de su plataforma, aquí ya van a poder encontrar el programa que yo acabo de el programa que ya programé, aunque suene redundante. Entonces este programa lo van a encontrar aquí en el área de recursos, la van a descargar. Es un archivo RAR en el cual van a encontrar esta información que está por acá. Esto que está acá lo van a encontrar. Le van a dar doble clic a esto para ejecutar. Y este programa lo van a encontrar acá. Lo van a poder ustedes utilizar. Aquí está. Sin necesidad de que tengan instalado el Visual Studio, el programa se puede instalar solo. Ojo, si tienen Windows 10 en su computadora, le tienen que dar ejecutar como administrador, y en dado caso que después de varios intentos no logran instalarlo, aquí viene la última recomendación. Aquí está, dice la tarea de no correr el programa, anotar en una hoja blanco a mano todas las claves posibles, que quiere decir que tengo yo que utilizar todas las claves posibles. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? En esta parte de acá vienen de este lado, aquí viene ya la palabra cifrada que ustedes utilizaron. Por ejemplo, Ricardo le tocó esto. Lo que va a tener que hacer es copiar esto y pegarlo aquí abajo. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que yo voy a utilizar la primera combinación, que es A1, y el nombre es Ricardo. Aquí está la palabra esta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno de ustedes? Empezar a probar. A ver, empiezo con lo voy a cambiar esto con A9. Encriptar. Ahí está, esta es la palabra A9. Entonces yo voy a empezar a probar con A1. Le doy desencriptar. No es la palabra secreta. Entonces voy con la siguiente, A2. No es la palabra clave. Entonces voy a probar con A3. No es la palabra clave. Entonces voy con A4. No es la palabra clave. Voy con A5. Tampoco es la palabra clave. Voy con A6, no es la palabra clave. Sigo probando. A7 no es la palabra clave. A8 tampoco es la palabra clave. Y cuando llegue yo a 9 voy a hacer y desencriptado. Es decir, que yo ya encontré cuál es la palabra clave, la que yo estoy utilizando, que es A9. Entonces ustedes me van a decir en un documento, van a tener la tarea en la parte de la plataforma, van a escribir, obviamente con su presentación, palabra clave, me van a escribir en este caso A9. Este es ejemplo, la palabra de Ricardo no es A9, es otra letra y otro número. Me van a colocar en esa misma tarea, aquí les especifico cuáles son los requisitos. La clave está compuesta, envía la tarea con la clave, es decir, en este caso de que lo hubiera resuelto sería A9. Y anotar el tiempo que te llevó, es decir, estoy calculando, lo pude haber hecho entre dos letras, pero eso les podría llevar más de una hora. Entonces estoy calculando que les debe llevar menos de una hora hacer todas estas pruebas a fuerza bruta, es decir, probar de una en una, hasta que ustedes se encuentren y que ya les aparezca aquí su nombre. Acá ustedes van a poder, en el programa que yo les voy a mandar, ustedes van a poder probar, pegar aquí la clave. Por ejemplo, vamos a ver, aquí está la de Ricardo. Vamos a probarlo acá. En el programa ustedes van a poder copiar, van a poder pegar, y aquí van a poder ustedes empezar a probar A1, desbloquear. No es la palabra clave. Obviamente no es la palabra clave, yo sí sé cuál es. Van a empezar con A2
y así posteriormente. Pueden utilizar ustedes el método que quieran, pueden empezar a probar cada una de las letras en el orden aleatorio que ustedes gusten, pero me tienen que descubrir cuál es esta palabra secreta con la que se encriptó su nombre. Pueden empezar con B2, no sé, tienen que probar unas, pero recuerden cuál es cada una de las palabras que ya utilizaron, la combinación. Recuerden, la clave tiene una letra y luego un número, en ese orden, no está así. Es decir, no va primero el número y luego la letra, sino que primero va la letra y luego el número. Tienen que ir cambiándole la letra y aquí dándole en desencriptar hasta que en esta parte les aparezca el nombre, su nombre, básicamente su nombre, y van a encontrar cuál es la palabra secreta. Cualquier duda estoy a sus órdenes, saben que me tienen ahí al teléfono si no lo pueden instalar. Si ya después de mucho no logran instalarlo, recuerden que la tarea es anotar en una hoja todas las combinaciones posibles. Tiene que ser a mano, me tienen que enviar la fotografía o subirla igual a la plataforma en modo de fotografía. No lo quiero en Excel, no lo quiero en computadora porque obviamente sería más fácil. Entonces, la tarea es desencriptar esa fuerza bruta. ¿Qué quiere decir a fuerza bruta? Que tienen ustedes que probar cada una de las combinaciones. Bueno, gracias.